Hola, muy buenos días. Soy Mario Maldonado. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es miércoles 26 de octubre y le voy a tener la información más importante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. La oposición en la Cámara de Diputados cerró filas para votar en contra de una reforma electoral que dañe al sistema democrático de México o que vulnere a las instituciones electorales del país, por lo que la Junta de Coordinación Política acordó conformar un grupo de trabajo para analizar todas las propuestas que hay sobre la mesa en torno a esta reforma. Sin embargo, Movimiento Ciudadano desmintió que existe un acuerdo y anticipó su voto en contra. Por lo pronto, el presidente López Obrador pidió escuchar todas las voces, aunque líderes de izquierda cercanos a él se pronunciaron en contra de la iniciativa. Ya le contamos ayer de Porfirio Muñoz Ledo, quien pues consideró que es una mamarrachada, así lo dijo, frase textual o cita textual de Porfirio Muñoz Ledo. Le vamos a entrar a los temas, al detalle de esta iniciativa electoral y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Este martes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Reforma Político-Electoral y la de Gobernación de la Cámara de Diputados arrancaron con la discusión de la reforma electoral, en donde se analizarán 104 iniciativas en materia político-electoral, incluida la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero el PAN, el PRI y el PRD, ya le decía, cerraron filas y advirtieron que no aprobará ninguna reforma que atente contra el sistema democrático que tiene México o que viole la autonomía del Instituto Nacional Electoral, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto fue lo que comentaron los partidos de oposición. Nosotros nos estamos sentando no para dictaminar la iniciativa del presidente, sino para generar una iniciativa y un dictamen que sea el producto de todas las fuerzas políticas. Y nosotros como PAN lo decimos, a principios de este año nosotros propusimos una reforma electoral. Obviamente es porque estamos conscientes de que se ocupa tener una evolución en nuestro marco jurídico electoral. Está claro que nosotros jamás, siempre vamos a fortalecer el sistema democrático y jamás votaríamos una reforma que atente contra el INE y contra el Tribunal Federal Electoral. ¿Está claro? Contesto tu pregunta. Nosotros apoyaríamos al INE, claro, siempre totalmente, apoyo total al INE y al tribunal. La elección de los consejeros, que había una propuesta ahí que se hiciera por voto, pues eso sabes, porque tú me lo estás preguntando, que jamás se transitaría con ese tema. Y obviamente lo que nosotros queremos construir es una propuesta sólida, escuchar qué traen, el PRI no trae prisa, pero es importante escuchar los discursos que está ahí, palabras como señaló incluso el propio Acción Nacional, que se congratulaba con una propuesta de reforma electoral. Pues el instituto, por supuesto, que lo vamos a defender a capa y espada. ¿Creen que el PRI se mantenga firme en no ir en una reforma electoral? Yo espero que sí. Hemos estado platicando con Rubén Moreira, con Alejandro Moreno ahorita, antes de que iniciara, y ellos están en la misma lógica. Lo acaba de decir Alejandro Moreno en su intervención y Rubén Moreira. Yo espero que sí. Seguimos platicando, pues, de podernos poner de acuerdo PAN, PRI, PRD en defender al Instituto Nacional Electoral. Yo retomo las palabras de Alejandro Moreno al inicio de su discurso y creo que así será. Sin embargo, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y con el fin de garantizar y acelerar la aprobación de esta reforma, se integrará un grupo de trabajo, el cual estará conformado por 21 diputados federales de las comisiones de puntos constitucionales, de gobernación y de reforma política electoral. La idea es construir un proyecto que de dictamen que haga suya las voces de todos los actores políticos, incluida la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya le decía también, Movimiento Ciudadano, por su parte, que Movimiento Ciudadano no jala prácticamente con nadie, ni en elecciones, ni en las iniciativas que se presentan
por parte de la oposición, o que en este caso pues son los partidos, el partido en el poder con sus aliados, es decir, Morena y sus partidos aliados, pues dice Movimiento Ciudadano, en voz del diputado federal Salvador Caro Cabrera, que es falso que todas las fuerzas políticas de la Junta de Coordinación hayan firmado este acuerdo para sacar adelante la reforma electoral, y aseguró que su bancada no va a participar en esta farsa. Escuchamos al diputado de Movimiento Ciudadano. No es cierto lo que dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, que todos firmamos el acuerdo y que todos vamos a formar parte de esta farsa. ¿A cambio de qué se participa en este proceso? Que debemos ser muy claros. Lo que impulsa es un proyecto parademocrático que va a desvirtuar nuestro sistema, que va a desvirtuar el esfuerzo de muchos mexicanos que lograron llegar a la alternancia y fortalecer las instituciones democráticas. Mientras tanto, Morena buscará construir una propuesta de reforma electoral que sea consensuada por todos los grupos parlamentarios y no solo aprobada por la mayoría mecánica. Así lo dijo Ignacio Mier, el coordinador de Morena. Morena, y esa es la posición, y ahora hablo como coordinador, no como presidente de la Junta de Coordinación Política, quiere manifestar de manera explícita su compromiso de construir una reforma político-electoral en beneficio del país, no la imposición de la mayoría de manera mecánica. Por eso decidimos, por primera vez en la historia de los procesos de reforma político-electoral en nuestro país, quizás solo distinta a la de 1917, pero con la participación abierta de todos los partidos políticos, de sus dirigencias y de la representación de cada uno de ellos en la Cámara de Diputados. Y por cierto, los diputados ignoraron las recomendaciones de la llamada Comisión de Venecia, que advirtió que esta iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador genera altos riesgos para la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales, así como para la calidad y credibilidad en los comicios. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, agradeció las opiniones de los expertos de esta instancia, pero le recordó que los legisladores en México tienen sus propias consideraciones sobre esta reforma. Y quien tampoco se quedó atrás fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, faltaba más. Durante su conferencia matutina dijo que es bueno que los europeos opinen sobre la iniciativa de reforma. Sin embargo, recordó que en el pasado estos organismos avalaron los fraudes electorales en México y refirió que se quedaron callados como momias cuando le robaron la presidencia supuestamente al presidente, a la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Aún así, el presidente pidió a los legisladores escuchar todas las opiniones, incluso la del expresidente Felipe Calderón, quien en días recientes mencionó que la democracia en México está a punto de desaparecer si es que pasa esta reforma. No se acabó cuando él se robó la presidencia. ¿Cómo se va a acabar ahora? Que lo que queremos es hacer valer la democracia como forma de vida, como sistema político, pero que se tome en cuenta la opinión de todos. No le hace que sea de estos organismos europeos, de todos. No hay ningún problema. Y ya le decía, también líderes de izquierda se pronunciaron en contra de la reforma electoral que propuso el presidente López Obrador. Es el caso del ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y líder moral del PRD y de la izquierda y de todo ese movimiento que derivó después en Morena. Cuauhtémoc Cárdenas externó su preocupación al pretender devolver el manejo del padrón electoral al Ejecutivo,
lo cual calificó como un gran retroceso, mientras que el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, calificó la reforma político-electoral como una mamarrachada. La reforma constitucional que plantea el presidente López Obrador a todo el sistema electoral es quizá el último de los intentos para poder sacar una reforma constitucional, pero además que sea estructural, porque cambiar la Constitución en términos de política electoral pues sería un cambio de fondo que por lo menos ahora, a la luz de lo que ha dicho la oposición legislativa y la oposición política en general, pues no va a pasar. No tiene Morena la mayoría calificada en este momento para sacar una reforma, por lo menos como la planteó, que entre otras cosas busca que el Instituto Nacional Electoral pues ya no sean sus consejeros elegidos pues con exámenes y con un rigor importante en temas de conocimiento electoral, sino pues a mano alzada, quizá en consultas, en plebiscitos, en una elección que quién sabe cómo planea organizarla el presidente, pero que sea los candidatos, los consejeros que sean del pueblo. Pueden ser políticos, pueden ser empresarios, pueden ser los líderes de algunos de los movimientos que abandera Morena en el país, los consejeros que tiene Morena en los estados, en fin. Es un riesgo para la democracia, eso es lo que dice Cuauhtémoc Cárdenas, eso es lo que dice Porfirio Muñoz Ledo y por supuesto la oposición. Lo mismo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus magistrados. El riesgo es que en lugar de que sean personas que están acreditadas para poder resolver este tipo de asuntos, pues no, que sean los ciudadanos elegidos en una consulta, en un plebiscito a mano alzada o como sea que ha hecho las consultas el presidente del observador para cancelar plantas cerveceras en Mexicali, Baja California, o para cualquier otro asunto. Es un tema de fondo que el presidente del observador pues prácticamente se va a jugar sus últimas cartas, sus últimas fichas en el Congreso para que pase una reforma de este calado que es enorme y que por lo menos ahora no hay forma o no se ve cómo pueda salir. Ahora, lo que comienzan a delinear en la oposición es que pues no van a rechazarla por completo. Quizá hay algunas cosas que son rescatables porque es una reforma más amplia que ir en contra del INE y del Tribunal Electoral. Tiene que ver con los legisladores plurinominales, tiene que ver con todo el sistema y quizá pues le hagan algunos ajustes de fondo como estos de no tocar al INE y al Tribunal y quizá tampoco a los plurinominales, pero hay algunas otras cosas en las que sí podrían ponerse de acuerdo y eso es lo que comienza a esbozarse. Podría salir esta reforma sin que atente en contra de los institutos o de los organismos que se crearon y que, por cierto, pues son democráticos y llevaron a Andrés Manuel López Obrador al poder también, o por lo menos ratificaron su triunfo como árbitro en el 2018. De esos de los que se queja el presidente, pues son los que le validaron su elección. Ya veremos qué pasa. Vámonos